Bendito Padre, te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia maravillosa para nosotros, que es manifiesta en todo momento. Gracias porque nos guardas de todo mal. Gracias aún por las pruebas y las situaciones difíciles que tú nos permites vivir. Gracias, Señor, porque si no fuera por ellas no nos daríamos cuenta de tu protección y tu grandeza y tu cuidado y tu fidelidad. Bendecimos tu nombre, Padre, en esta mañana y te queremos encomendar este tiempo de estudio de tu palabra bendita y preciosa. Dice, tu palabra lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, pues alumbra nuestras vidas con tu palabra y danos claridad respecto a tu voluntad para nosotros. Bendice el estudio de tu palabra el día de hoy, Señor, con este estudio precioso que se llama La Pesca Maravillosa. Queremos que tú lo bendigas, que sea tu Espíritu Santo hablando, toma el control de mi vida y la vida de todos mis hermanos y hermanas que escuchan este estudio, hombres, mujeres y niños. Gracias, Padre, por ellos. Te pido que tú estés, Padre, en su vida, en sus hogares, en su enfermedad, en su carencia, Señor, de las cosas. Y te pido que suplas todo lo que les haga falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendice el estudio de tu palabra, bendito Padre. Gracias porque nos das este medio para poder reunirnos. Y lo hacemos en tu nombre, Padre. Nos reunimos hoy contigo en este día especial. Te queremos dar la gloria y la honra a ti, Señor, por todas las cosas que tú permites en nuestras vidas, las buenas y las no tan buenas. Porque todo nos enseña y tu palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Padre, gracias por todo, te bendecimos y toma en tus preciosas manos este estudio, que sea tu Espíritu Santo edificando y motivando nuestros corazones para servirte de una mejor manera. Te rogamos estas cosas y te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues hoy tenemos un estudio programado que se llama La Pesca Maravillosa. Quisiera pues que nos ubicáramos en un pasaje muy bonito que está en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 17. Juan 21 del 1 al 17. El estudio se llama La Pesca Maravillosa. Es un estudio muy bonito. Ojalá que podamos cubrirlo en esta mañana, en este tiempo. Gracias a Dios, hoy estamos disfrutando un buen domingo 14 de marzo de 2021, gracias a Dios. Y bueno, bienvenidos todos, ya tenemos la Biblia, ya tenemos el pasaje, le vamos a dar una pasada a este pasaje en una hora. Dice así la palabra de Dios en Juan 21 del 1 al 17. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?
sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Este es el pasaje que vamos a revisar el día de hoy. Poco a poco vamos acomodándonos, vamos a disfrutar de este precioso pasaje que nos va a enseñar muchas cosas importantes para nuestra vida. El Señor Jesucristo tiene un anhelo intenso para que seamos pescadores de hombres. Él desea que seamos pescadores de hombres. Ahí en Mateo 4, 18 al 20, podemos observar el llamamiento del Señor Jesucristo a algunos de sus discípulos. Mateo 4, 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Qué precioso llamamiento y qué preciosa la obediencia de estos discípulos. Dios compara a los hombres con peces, porque son muy resbaladizos, aunque también los compara con ovejas. Y así como a estos hombres, también a nosotros el Señor Jesucristo nos ha hecho la invitación para ser pescadores de hombres. Es decir, nos ha invitado a participar en la actividad más maravillosa del mundo, que es ganar las almas para Cristo. Esta es la actividad que más satisfacción, fortaleza y alegría trae a nuestros corazones. Las personas que han sembrado la preciosa semilla y han ganado almas para Cristo entienden esto. De tal manera que nunca nos debemos desalentar ni desanimar, y debemos evitar a toda costa estar demasiado ocupados, de tal manera que nuestro trabajo o actividades nos impidan ganar las almas preciosas para el Señor. Siempre nos debemos dar tiempo para hablar de Cristo a las personas, porque ellas están en peligro de ir al infierno. Cuando estemos entregando un folleto o hablando de Cristo a una persona, debemos pensar una cosa: el Señor Jesucristo está orando por esa persona a la que le estamos entregando un folleto. Mira lo que dice Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y qué precioso es saber que el Señor Jesucristo está orando por las almas a las que les vamos a entregar un folleto, ¿verdad? Y eso es precioso. El Señor está orando día y noche por esas almas, ¿verdad? Por eso debemos hacer la actividad de entregar folletos con toda confianza, pensando en que el Señor ha estado orando por esa persona. Y si alguna persona no acepta el folleto, no te preocupes. Necesitamos hacer equipo con Dios para orar más por esas personas para que nos acepten los folletos. Aunque en realidad ya son muy poquitas las personas que no quieren el folleto. La mayoría de la gente acepta con gusto y con educación los folletos que les entregamos. Yo creo que ustedes lo han visto. Y quiero compartirles una ilustración de lo importante que es entregar un folleto. Se dice que una señora
se encontraba en Inglaterra preparando un paquete que iba a enviar a un país cerca de la India llamado Birmania. En ese momento se presentó un niñito, un niño de la familia, el cual tenía un centavo que quería obsequiar al pueblo de ese país. Un centavo de dólar. Unos niños preciosos me hicieron favor de hacer el cálculo y que suponiendo que el dólar esté en 20 pesos, un centavo de dólar es 20 centavos de hoy en día. El niño tenía 20 centavos y entonces él quería regalarlo a la gente de allá de Birmania. Y con ese centavo compró un folleto evangelístico y lo puso en el interior del paquete. Este folleto llegó a manos de uno de los jefes de Birmania, que por medio de su lectura recibió a Cristo en su corazón. Más tarde este jefe, después de haber experimentado lo que Jesús hace en el corazón del hombre, contó esto a sus amigos, con el resultado de que varios de ellos recibieron a Cristo también. Poco tiempo después se organizó una iglesia, pero como no tenían pastor, pidieron a la familia que les envió el folleto para que les fuera enviado un misionero. Y pocos años después ya había 15,000 personas que habían recibido a Cristo en su corazón como fruto de un folleto que un niñito puso en el paquete. ¡Qué bendición! Esto ocurrió, ¿verdad? Un solo folleto trajo como fruto 15,000 personas que recibieron a Cristo. Por eso es importante entregar folletos a las personas. Nunca debemos dejar de hacerlo. Cuando vayamos a la tienda, al súper, cuando vayamos en el carro. Cuando vamos en el carro, en muchos lados, en las esquinas hay personas limpiando vidrios o haciendo juegos en los semáforos. Siempre es recomendable llevar folletos. Y bueno, les quiero pedir el favor a los niños para que motiven a sus papás, para que siempre traigan folletos en el carro y que traigan además unas cuantas monedas ahí donde se ponen los refrescos, porque entregas un folleto a las personas que están ahí en las esquinas trabajando y entregas una moneda para ayudarles también para sus alimentos. Es más, aún cuando vayamos de vacaciones, siempre debemos llevar folletos, porque en todas partes hay personas que no han recibido a Cristo en su corazón. Y muchos no lo hacen porque no saben cómo hacerlo. Pero si nosotros les explicamos, seguramente lo recibirán. Nosotros no sabemos lo que la gente vive. Mucha gente está preocupada porque no tiene trabajo y tienen que llevar algo de dinero para su familia. Y andan preocupados porque no hay dinero, no hay trabajo. No sabemos si algunos están tristes porque se les murió algún familiar, algún ser querido. Nosotros no sabemos lo que la gente vive, lo que la gente trae, sus tristezas, sus angustias, pero Dios sí. Por eso Dios nos pide que entreguemos folletos para que reciban a Cristo y entonces Él las pueda ayudar con sus problemas. Entonces, estamos viendo el tema la pesca maravillosa. Un día, cuando el Señor había resucitado, los discípulos estaban pescando. Recordemos que el Señor había muerto y los discípulos quedaron muy tristes. No lograron entender que el Señor resucitaría el tercer día, como Él les había dicho. Entonces, mientras ellos pescaban, bueno, mejor vamos a repasar nuevamente los detalles de este pasaje. Dice la palabra que ellos estaban en el mar de Tiberias. Es el mar de Galilea, ¿verdad? Vamos a revisar Juan 21 del 1 al 5. Juan 21 del 1 al 5. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada.
Ojo, no pescaron nada en toda la noche. Es bien cansado estar toda la noche despierto y trabajando, echando la red. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Algunos de los discípulos fueron a pescar. Estuvieron toda la noche echando la red y no pescaron nada, y cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, pero ellos no sabían que era el Señor Jesús, ¿verdad? Ahora, el Señor sabía que no habían pescado nada, pero quiso abrir un canal de conversación con ellos. No se sabe por qué no reconocieron que era el Señor, tal vez porque había neblina, porque pues estaba amaneciendo, o porque estaban demasiado cansados o desvelados de trabajar toda la noche, o preocupados porque no pescaron nada. El Señor estaba preparando a los discípulos para una abundante pesca. Siempre el Señor quiere que tengamos una abundante pesca, porque Él sabe que de esta manera seremos personas muy felices. ¿Recuerdas cuando el Señor dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Esto lo dijo a sus discípulos en Juan capítulo 4. El Señor Jesús era muy fortalecido en su humanidad por hacer la voluntad del Padre. Y en ese sentido, tú y yo somos alimentados y fortalecidos espiritualmente cuando hacemos la voluntad de Dios ganando las almas. Cuando nos dedicamos a ganar las almas, vienen muchas cosas buenas a nuestra vida. Eso es precioso. En una ocasión, una persona que tenía un problema económico salió al parque a evangelizar y ganar almas. Ganó a una persona para Cristo. Y al terminar, el nuevo convertido le entregó una cantidad de dinero sin pedírsela. Y era exactamente la cantidad de dinero que necesitaba para cubrir su necesidad económica. Pero Dios no solamente cuida a los ganadores de las almas, sino que además los llena de un gozo profundo que ninguna otra cosa puede traer. Una cosa importante es que el que quiere ganar las almas debe tener una vida limpia. Debe tener en orden su relación familiar, su relación con los hombres y con su negocio o trabajo, para que así él pueda ganar las almas y pueda tener más calidad de discípulos. El Señor Jesucristo tiene un cuidado profundo por los que pescamos. Si perseveramos en el evangelismo personal, fruto vendrá. Por eso dice el Señor que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Unos son mejores para sembrar, otros para cosechar, pero juntos hacemos el fruto. Dice el autor de este estudio, que seguramente es mi maestro en la Biblia, Felipe Granados: yo tengo un sentido de gratitud por los misioneros que vinieron a México y sembraron el evangelio. Tal vez tuvieron poco fruto, pero el día de hoy los resultados son maravillosos por la siembra que ellos hicieron de hace 40 años. Es precioso. Vamos a ubicarnos en Juan capítulo 21, versículo 6. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Notemos aquí el mandamiento del Señor y la obediencia de los discípulos. El Señor Jesucristo es quien nos puede guiar a cada uno de nosotros al lugar en donde están los peces. El Señor Jesús dijo a la derecha. El problema es que muchos creyentes quieren su propio lado. Siempre existe una diferencia entre lo que es bueno y lo que es mejor. Ojo, siempre existe una diferencia entre lo que es bueno y lo que es mejor. Ambos
son enemigos eternos. Vamos a ver qué es esto. Mateo 5:20 dice, Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense bien lo que está enseñando el Señor Jesucristo. La justicia a la que se refiere el Señor de los escribas y fariseos era una justicia propia. Ellos mandaban en su vida. Ellos ambicionaban posición social y dinero. Buscaban el reconocimiento de la gente. Pero el Señor exhorta a los discípulos y a nosotros también a no seguir esos ejemplos, sino que busquemos trabajar con humildad por la justicia de Dios, y el reconocimiento vendrá de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? Espero que me haya explicado en esta parte. Tú no puedes hacer lo bueno y agradar a Dios. Siempre debes hacer lo mejor para Dios, y eso es cumplir su voluntad. Muchos creyentes en México han perdido grandes oportunidades para evangelizar por causa de la filosofía del pues más o menos, o el de pues mañana. En un encuentro entre creyentes que tenían algunas semanas que no se saludaban, se ven con mucho gusto, se saludan, se abrazan y se preguntan, ¿cómo te ha ido? La pregunta la mayoría de las veces es, la respuesta es, muy bien, gracias a Dios, fíjate que hemos avanzado en esto y en aquello. Vamos bien, gracias a Dios. ¿Y a ti qué tal te ha ido? También muy bien, gracias a Dios, con algunos problemillas, pero bien en general, bien, gracias a Dios. Entonces viene la pregunta difícil. Y le pregunto a uno al otro, ¿y tu cosecha de almas cómo va? Pues más o menos. Y esa respuesta, la mayoría de las veces en realidad significa menos que más. Solo que se utiliza esa expresión para no revelar del todo una baja condición en asuntos espirituales importantes. Por eso se utiliza más o menos. Normalmente ese más o menos es menos que más. Si tú como creyente quisieras tener una gran cosecha de almas, solo tienes que preguntarle al Señor, ¿en dónde están los peces, Señor? Jesús te guiará por su Espíritu Santo. Nunca ha existido ni un solo momento en que un creyente entregado no esté siendo guiado por Dios. Un creyente entregado a Cristo siempre está en proceso de ser guiado por su entrega al Señor Jesucristo. Debemos tener nuestros ojos espirituales abiertos para entender que Dios siempre nos quiere dar más de lo que pedimos. Efesios 3:20 dice esto: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo. El Señor está dispuesto a hacer grandes cosas en nosotros por medio del Espíritu Santo. Nada más que nuestra responsabilidad es mantener al Espíritu Santo avivado dentro de nosotros. Los discípulos capturaron 153 peces y la red no se rompió. Sin embargo, en Lucas 5:6 encontramos un caso en donde la red sí se rompió. Dice Lucas 5:6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Muy bien, vamos avanzando. Vamos a Juan capítulo 21, versículos 7 al 8. Llevamos buen tiempo. Vamos a Juan 21, 7 y 8. Ojalá que puedan estar siguiendo la lectura en su Biblia ahí en casa. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos. Aquí vemos que los 7 discípulos
no pudieron sacar la red del agua con tan grande cantidad de peces. Y aquí aprendemos dos cosas. Número uno, la cantidad de peces que habían sacado fue una pesca maravillosa que el Señor les dio. Fue algo sobrenatural porque ellos ya tenían toda la noche pescando y no habían sacado nada. Así es cuando ganamos las almas. Es un trabajo sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando lo hacemos en las fuerzas del Señor y no en las nuestras, con una vida limpia, el Señor nos dará tantos peces que no podamos atenderlos. Enseñanza número 2. La segunda cosa que aprendemos aquí es que los discípulos no podían llevar esa cantidad de peces para establecerlos en la playa. Esto significa que Dios nos puede dar una gran cantidad de cosecha de almas, pero después nos vamos a enfrentar al problema: ¿quién los va a establecer en la vida cristiana? ¿Cómo vamos a cuidar las nuevas almas que se están ganando? ¿Cuáles son tus planes para las nuevas personas que has ganado o que vas a ganar? ¿Qué vas a hacer con ellas? Nunca debemos olvidar que las nuevas almas ganadas son muy importantes para el Señor Jesús. Y el Señor desea que las cuidemos, estableciéndolas en la vida cristiana, compartiéndoles estudios sencillos para empezar, fáciles de entender, con mucha oración. Se requieren obreros dispuestos y disponibles para que este trabajo precioso se haga. Y les aseguro, no hay nada en la vida que ofrezca más satisfacción y gozo que el ver al Señor Jesús transformando personas por medio de un trabajo humilde para el Señor, orando por ellos, compartiéndoles enseñanza con precepto y ejemplo, con perseverancia y con amor al Señor Jesús y a ellos. Quien tiene interés por ganar las almas, en ocasiones puede caer en desaliento, porque no ve que otros lo quieran hacer también. Él quiere ganar las almas, las gana y ve que otros no. Ese creyente puede caer en desaliento, ¿verdad? Porque otros no tienen interés en esa actividad maravillosa. No tienen interés en ganarlas, en establecerlas en la vida cristiana. Pero Dios siempre hace cosas preciosas para alentar y animar el corazón de aquellos que están ganando las almas. Vamos a ver Juan 21:9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Qué tal, El Señor Jesús aquí bien preparado, esperando a sus discípulos para animarlos. Este no era un pez de la red, sino un pez extra que el Señor había preparado para sus discípulos que habían trabajado toda la noche sin recibir nada. Y aquí vemos el cuidado de Dios para los creyentes que aplican su tiempo, sus recursos, su energía en el trabajo de ganar las almas. El Señor está atento y siempre hará algo para animar el corazón de sus creyentes que tienen el deseo de glorificar a Dios ganando las almas. Juan 21:10. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Traed de los peces que acabáis de pescar. Todavía los discípulos no habían sacado los peces a la playa. ¿Por qué? Porque la red era demasiado pesada. Pero Dios siempre tendrá una solución para establecer a los nuevos convertidos en sus caminos. Pero ¿cómo tratar con tantos peces? Veamos Juan 21:11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra,
llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Después de atrapar y arrastrar a tantos peces, los 7 discípulos no pudieron sacarla a la playa, pero por el mandamiento del Señor Jesús, Pedro fue y los sacó a todos él solo. Esto es un milagro. ¿Cómo un solo hombre puede tener más fuerza que 7? La lección aquí es clara. Lo que tú eres y tienes es suficiente si Dios lo tiene. Es decir, si le entregamos al Señor nuestra vida, talentos, recursos, etc., Dios los tomará y los multiplicará. Eso es precioso. No importa el problema, su gracia es suficiente. Solamente es necesario que Él sea el Señor de tu vida. Como en esta ocasión en que Pedro había hecho a Jesús el Señor de su vida. Todo depende de nuestra relación con el Señor maravilloso. Si tenemos una buena relación con el Señor, todo fluirá. Dios hará grandes cosas. Ahora, podemos recordar en este momento que Pedro le había fallado al Señor cuando lo negó. Pedro estaba arrepentido por su falla, pero pensó que todo había acabado allá en aquel tiempo cuando le falló al Señor. Y él pensaba, si tan solo hubiera mostrado más valentía. Pero al ver al Señor Jesús resucitado, una gran esperanza había renacido en su corazón, y esa esperanza le dio fuerza. Otra lección es que debemos buscar las almas, aunque los demás no las puedan buscar, ¿verdad? Si otros no quieren, no pueden, yo sí. Y con el poder sobrenatural del Señor, yo voy a ir por esas almas, tantas como sea posible. Yo debo ir por ellas, como Pedro lo hizo. Él solo pudo arrastrar la red y estableció a los peces en la tierra. Debemos retomar la gran labor de ganar las almas para Cristo, sin importar si le hemos fallado al Señor o no. En Cristo siempre hay perdón y esperanza. Nuestras fallas y debilidades del pasado no deben ser un impedimento para ganar las almas. Y recordemos esto, mientras estemos aquí en la tierra vivos, es porque Dios no ha terminado con nosotros. El Señor nos quiere usar de distintas maneras, orando, yendo, testificando, ofrendando para su obra. Vámonos a Juan capítulo 21, versículos 12 y 13. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Dice el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. El Señor Jesús nos quiere hacer participantes del fruto y nos invita a compartirlo con Él en este banquete maravilloso de gozo. Dice el Salmo 126, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando aquel que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Imagínense llegar al cielo con un montón de gavillas presentándoselas al Señor. Este es el fruto de mi trabajo que hice por amor a tu nombre, Señor. Será precioso ese momento. Juan 21, 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Observemos, por último, cómo el Señor trató con Pedro para restaurarlo. Después de aquella falla que llevó a Pedro a las lágrimas y al pesar de su corazón, ahora aquí está el Señor. Y con esto aprenderemos que nuestras fallas y pecados no deben ser ningún impedimento para servir con todo nuestro corazón al Señor.
El Señor siempre está listo para perdonar y restaurar a un creyente arrepentido de sus pecados. Dice Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Pedro, en este momento, ya está restaurado en su amor por Cristo, después de que lo negó. Y no solamente haciendo su trabajo, sino su voluntad. Aquí el Señor Jesús utilizó para la palabra amor, ¿me amas?, la palabra ágape, o sea, amor divino. El amor producido por el Espíritu Santo en nosotros. Pedro no utilizó esta palabra cuando él le dijo, tú sabes que te amo. Pedro no utilizó la palabra ágape. Él utilizó la palabra filos, la cual es un amor inferior, como el amor que hay entre hermanos. Aquí el Señor Jesús nos presenta una demanda tremenda para aquel que quiere pastorear a las ovejas. Él debe tener un grande amor por Cristo, sin el cual no podrían atender o pastorear a las ovejas. Juan capítulo 21, versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. El Señor Jesús nuevamente utilizó la palabra ágape. Pedro volvió a utilizar la palabra filos. Él todavía no estaba listo para decir ágape. Juan 21, 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora podemos entender por qué Pedro evitó utilizar la palabra ágape o amor divino. Dice aquí que Pedro se entristeció de que Jesús le dijese la tercera vez, ¿me amas? Él recordó lo que había pasado con anterioridad, la manera como había negado al Señor. Y aunque el Señor Jesús le perdonó, él no podía perdonarse a sí mismo. Tú debes saber que también cometerás muchos errores en la obra. Y tal vez más que eso. Tal vez hagas cosas genuinamente rebeldes por las cuales vendrá tristeza a tu corazón, en un grado tal que no podrás perdonarte a ti mismo por el sentimiento de angustia y por el tiempo gastado en el mal. Pero recuerda que en el momento en que estuviste pidiendo perdón, fuiste perdonado. Y si fuiste perdonado, entonces ¿por qué rehusas perdonarte a ti mismo? Jesús le está demandando a Pedro que apaciente las ovejas. Esto es, que alimente a los creyentes, que los enseñe para establecerlos y llevarlos a una mayor profundidad en la palabra, para que sean buenos reproductores, misioneros y obreros. El Señor Jesús ya no esperó más por la palabra ágape, porque Él podía leer el corazón de Pedro.
Muy bien. Tenemos aquí una conclusión. Los discípulos pensaron que la red se rompería y que los 153 peces se perderían. Pero el Señor los mantuvo juntos, como Él también te estará dando gracia para guardar juntos y con éxito a las nuevas almas que estás ganando o que vas a estar ganando, las que vas a ganar. Esto el Señor lo hace aún cuando solamente exista un hombre disponible para traerlos con seguridad a la playa. ¿Eres tú ese hombre o esa mujer dispuesta a ser usada o usado por Dios para generar resultados sobrenaturales que le glorifiquen? ¿Eres tú esa persona? No debes pensar en si has sido fiel o no, sino piensa en que el Señor es fiel y que su fidelidad es preciosa. Aquí termina el estudio de la pesca maravillosa y como ustedes pueden ver es un estudio precioso con una gran enseñanza que nos trae el Señor. Gracias a Dios por su palabra y quiera Dios que su palabra bendita y poderosa mueva nuestros corazones para retomar o practicar continuamente ese trabajo maravilloso de ganar las almas. Tenemos que orar cada día por tener una vida limpia y a cuentas con Dios. Si no amamos las almas, tenemos que pedirle perdón al Señor porque no tenemos un amor por las almas. Tenemos que reconocer eso como un pecado. Decirle, Señor, perdóname porque no tengo un amor por las almas. No amo lo que tú amas. Pon un amor precioso en mi corazón por las almas que no te conocen, Señor. Ayúdame a ver a las almas como tú las ves, con amor, con compasión. Pon eso en mi corazón, Señor, porque hay mucha gente que sufre, que no te conoce, que está a un latido de su corazón de ir al infierno. Y yo tengo el antídoto, yo tengo la vacuna contra esa terrible tragedia de ir al infierno. Úsame, Padre, como un instrumento. Vamos a decirle eso al Señor, porque nosotros somos la única solución que tienen las personas que no tienen a Cristo. Ellos no tienen otra más que la palabra bendita. La gente no lee la Biblia. La gente lee personas. Y si nosotros somos esas personas que vamos a llevar su nombre con nuestra vida y nuestro testimonio, qué bendición. Qué esperanza habrá para tanta gente que no conoce al Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas se habrán muerto ahora con esta pandemia sin el Señor? ¿Cuántas personas estarán en el infierno? Porque los creyentes estamos dormidos. Quiera Dios que estos estudios que hemos estado revisando de evangelismo mueva nuestro corazón para decirle al Señor, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, Padre. Yo quiero ser esa persona como Pedro, que vaya por esa cantidad de peces enormes. Aunque otros no quieran, yo sí, Señor. Yo quiero poner mi pie ahí en la brecha, Señor. Quiero hacerlo. Pues quiera Dios que tú y yo seamos esas personas. Y quiero terminar con una oración. Quiero que me acompañen, por favor, a orar. Bendito Padre, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por este pasaje precioso de la pesca maravillosa. ¿Cuánto anhelamos, Señor, tener este tipo de pesca en nuestra vida? Para eso necesitamos tu gracia. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero antes necesitamos rendir nuestro corazón a ti, Señor. Y en este momento lo queremos hacer. Creemos, bendito Padre, que tú toques con tu mano poderosa nuestro corazón, nuestra alma. Porque necesitamos tener un reencuentro contigo como lo tuvimos en aquel día cuando te recibimos. Necesitamos experimentar
nuevamente aquel maravilloso y nuevo amor. Necesitamos experimentar el gozo de la salvación. ¿Cuánto necesitamos eso, Señor, para que nuestras vidas fructifiquen? Para ser instrumentos de gloria en tus manos. Bendícenos, bendito Padre, perdónanos. Perdónanos porque hemos estado distraídos en muchas cosas, menos en el asunto de mayor importancia. Tú nos elegiste, Señor, para llevar fruto, y nosotros hemos dedicado el tiempo, los talentos y los recursos que nos has dado para otra cosa. Perdónanos, bendito Padre, y toma nuestras vidas por amor de tu nombre, y perdónanos y límpianos, y renuévanos, Padre. Renueva nuestra visión celestial. Que cada día de nuestra vida que tú nos des, estemos pensando en aquel momento, en el tribunal de Cristo, cuando estemos frente a ti llevándote fruto, fruto abundante. Y que tú nos digas en aquel día: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Queremos escuchar esas palabras, Señor. Pero para eso necesitamos trabajar, servirte, morir en nosotros mismos, retomar el trabajo precioso de evangelismo en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral. Te pido, Padre, que todas las personas que nos rodean sepan que tu luz maravillosa está en nosotros y que ellos quieran tener este tipo de vida que tú nos das. Una vida de gozo, una vida de paz, una vida de gracia, de poder. Que ellos anhelen tener esta vida y nos pregunten: ¿por qué te veo diferente? Y que esas sean las oportunidades para llevar almas a tus pies, Señor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor a tu nombre, para honra y gloria a tu precioso nombre. Te pido, Señor, todas estas cosas y te doy gracias por tu palabra maravillosa, porque nos alienta, nos motiva a hacer lo correcto delante de ti. Te pido, Padre, por mis hermanos y hermanas, donde quiera que estén, que tú bendigas su vida, su familia, su trabajo. Que tú, Señor, nos hagas a todos grandes ganadores de almas. Y que tengamos ese problema de cómo las vamos a atender, pero tú siempre tendrás una solución. Bendícenos, bendito Padre, te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.